Bueno, déjame presentarte. Un gusto verte. Este es el inicio de un ciclo de conversaciones que vamos a tener con distintos colegas de distintos lados, amigos, como el caso tuyo, Jorge Javier Romero, sobre, puede ser, coronavirus y política, no sé, un ciclo de conversaciones coronavirus y política. Y ese va a ser, mi nombre es Pablo Hidalgo, soy académico y profesor de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Talca, y esto da inicio a este ciclo de conversaciones. Quiero presentarles a Jorge Javier Romero. Él es un profesor titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tiene un doctorado casualmente similar a uno que me tocó a mí de la Universidad Complutense de Madrid, donde nos conocimos hace ya una punta de años ya, hace muchos años. Así que para mí es un privilegio tenerte, Jorge, acá y poder platicar contigo, conversar contigo sueltamente un rato, unos 20 minutos, 25 minutos, sobre lo que nos está pasando. Así que te doy la bienvenida y abro fuego. Abro fuego. ¿Quién hubiera pensado que hace tan poco tiempo, ¿no es cierto?, que estábamos cada uno en su devenir propio, cada uno con su carga política propia en cada uno de nuestros países, en Chile con un 18 de octubre, de una presión social y una comillas estallido social muy fuerte, y México también, no me adelanto, en su propio contexto, que hoy día estemos, no sé si en un cuadro distinto, no sé si este cuadro continúa o no continúa, estamos en otro mundo, francamente, en otra situación, en donde la política, ¿no es cierto?, igual juega un rol, no es que no juegue un rol, creo que la política juega un papel fundamental. Y mi primera pregunta, para abrir fuego, Jorge, y darte la bienvenida, por cierto, es decirte, bueno, ¿cómo crees tú, ¿no es cierto?, que esta política se vaya a llevar adelante? Se le puede entrar por varios lados, ¿no es cierto?, las políticas públicas del país, las cosas pendientes que estaban aún allí. Yo no creo que esta pandemia, ¿no es cierto?, lleve a congelar la sociedad, pero claramente estamos en un cuadro muy distinto, con una crisis económica corta, una recesión, en fin, y en donde los actores políticos, diría yo, ahí termino la pregunta, están realmente perplejos, muy perplejos. En Chile no hay oposición, o sea, habla el presidente, se equivoca, en fin, hay programas, pero realmente de una perplejidad brutal, brutal ante una situación que nos tiene de rodillas, ¿no es cierto?, a todo el mundo, incluyendo, por cierto, nuestra América Latina. ¿Cómo lo ves tú este asunto, Jorge Javier? Bueno, Pablo, qué gusto saludarte, pues Muchas efectivamente, gracias. después de tanto tiempo de no vernos la cara, nada más comunicarnos por mensajitos, pues es una gran cosa verte. Y la iniciativa me parece buenísima, una reflexión seria sobre la epidemia y la política. Efectivamente, nada va a ser igual para la política en el mundo después de estos días, y ningún líder va a salir del todo bien parado frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Porque como tú bien dices, la perplejidad es lo que está predominando. Es decir, incluso en las democracias más consolidadas, donde existe una política muy profesional, con claramente definida en partidos que representan a la derecha y a la izquierda, en Europa, los efectos políticos de la epidemia van a ser tremendos. Algunos líderes saldrán mejor parados que otros. Yo creo que los líderes razonables, flexibles, que enfrentan con imaginación y saliéndole al paso los asuntos, van a salir mejor parados que los rígidos, inflexibles, populistas, que están empeñados en una visión del mundo que ya no corresponde, como tú lo bien has dicho, con lo que está ocurriendo. Y ese es el caso de México. Para entrar directamente en México, es el caso de México. Es que estamos enfrentando una crisis como no se ha visto en el mundo en muchas décadas, con un presidente que es extremadamente inflexible, muy limitado en su capacidad de asimilar la información que genera la realidad y procesarla, que es un presidente que tiene la idea de que él tiene una misión y que cualquier cosa del entorno que vaya en contra de su misión,
pues ni modo, como decimos en México, peor para su misión, ¿no? Entonces, es tremendamente inflexible. Él no quiere modificar en lo más mínimo su programa, su idea, sus infraestructuras, su proyecto de infraestructuras, que por lo demás es muy cuestionable, cuando la situación mundial está dando un giro absoluto. Un tema, por ejemplo, el del petróleo. ¿Qué está pasando con los precios del petróleo? Hemos visto cómo los futuros de mayo cayeron incluso a cifras negativas. Así Y es. sin embargo, el presidente de México está empeñado en que uno de sus grandes proyectos de infraestructura es construir una refinería. Una refinería en su estado natal, ¿no? Que tiene un impacto ambiental que ha sido tremendo, que ha sido cuestionada desde el principio de su gobierno como un proyecto poco realista, y que hoy simplemente se vuelve delirante cuando lo que estamos viendo es que el mercado del petróleo está viviendo una situación inédita en más de un siglo. Desde que el petróleo se convirtió en la principal fuente energética del mundo, nunca habíamos visto una situación como esta. Entonces estamos viendo realmente un gran cambio de juego, y frente a ese gran cambio de juego lo que tenemos es un presidente absolutamente empecinado, ¿no? Obnubilado, que no puede ver los cambios que está implicando la epidemia en el mundo, y no tiene tampoco una visión de futuro frente a la gran crisis económica que vamos a vivir. Exactamente. De por sí él ya habían puesto a la economía mexicana en una situación de recesión. La economía mexicana había crecido mediocremente, pero había tenido signos positivos en los últimos 15 años, y con sus políticas, López Obrador lo que logró fue que México entrara en recesión ya en 2019. ¿Cómo? Pues ahuyentó la inversión, canceló el gran proyecto de infraestructura del gobierno anterior, que era un proyecto de infraestructura muy grande, cuestionable si se quiere en lo que se refiere a la corrupción que pudo haber detrás de muchos de esos contratos, pero en lugar de ir a abordar el tema de la corrupción, buscar los casos específicos, etcétera, decidió cancelar el proyecto que era construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que es urgente. A cambio de eso decidió construir otro aeropuerto en otra zona y entregarle todo ese proyecto al ejército. Muy interesante. ¿No? Déjame hacerte una pequeña interrupción, digamos, para seguir la conversación. ¿Me escuchas bien, no, verdad? Perfectamente. Ya. El tema también tiene que ver, muy interesante lo de México, yo trato honestamente de seguirlo todo lo que puedo. ¿Qué pasa en América Latina que tenemos estas conductas? Porque lo que tú ves son conductas erráticas de algunos gobiernos, como que no se cree en esta pandemia, como que no existe, como que estorba, ¿no? Una cosa muy curiosa. Bueno, otros gobiernos, además con nuestros sistemas de salud que tenemos bastante precarios, como tú bien sabes, sistemas de salud no como en Europa, con todo, que tiene una malla de seguridad social y un estado de bienestar que por lo menos permitió amortiguar en gran medida, con todo el costo social y humano, pero en gran medida, ¿no es cierto?, la hospitalización y todo. Entonces, ¿a qué hipótesis tú te referirías o qué hipótesis tú elaborarías? Tú tienes un Bolsonaro, tienes a López Obrador, tienes a Donald Trump en Estados Unidos. Ayer leí unas declaraciones notables, debo decirte, notables de Angela Merkel en la Unión Europea, en Europa, con respecto a lo que estaba sucediendo, lo delicado de la situación, a la incertidumbre, querido Jorge, a la tremenda incertidumbre que embarga a los líderes y a las élites mundiales. Entonces, te comento esto para, yo sé con tu conocimiento también, pimponeando con México, es muy interesante. ¿Cómo ves tú también este asunto, ¿no es cierto?, del Estado y el mercado, la actitud de Trump también, Bolsonaro, en fin, no es el único, ¿no?, en distintos lados en Europa. Bueno, Boris Johnson a su turno, que está supuestamente enfermo, también una actitud de volver al mercado, no, esto como que no es cierto, hay que volver a trabajar, ¿no? De manera muy responsable Trump también, ¿no es cierto?, como diciendo, no, hay que volver al trabajo, en fin, y esto, y tomar recuerdos. Con el toll, como dicen en Estados Unidos, con el saldo de Nueva York, ¿no es cierto?, de fallecidos brutal. Entonces, ¿cómo ves tú estos estados de mercado? ¿Cómo ves tú estos regímenes, estos liderazgos que en esta vuelta, francamente, como que no le dan a una, no le apuntan a una, maestro?
No, bueno, hay dos partes de la pregunta que estás haciendo que me parecen relevantes. La primera, el tipo de líderes que existen hoy en el mundo en la situación de la epidemia. Eso es una cuestión peculiar, ¿no? Porque cae la epidemia, que es un proceso de transformación de todos los equilibrios tremendo, que es una cuestión que es totalmente exógena a los sistemas políticos y económicos, en una época donde los payasos están predominando en la política, ¿no? Payasos en muy distintas zonas del mundo, de distintas orientaciones ideológicas incluso, porque Bolsonaro es ultraderecha, mientras que López Obrador, aunque en realidad es un conservador tremendo, se presenta como de izquierda, ¿no? Pero los dos comparten esta característica, ¿no? Del político histriónico que quiere ocupar un papel de caudillo redentor. Un poquito misionero, ¿no? Un poco así como medio predicador, Y tremendo, López ¿no? Obrador tiene su visión del mundo es misional. Él tiene una misión que tiene que cumplir, ¿no? Y es este tipo de personajes demagogos, se llamaban en la política clásica, ¿no? Así es. Que juegan con las emociones de la gente y que han sido especialmente exitosos en los últimos tiempos en distintos lugares del mundo. Porque en la Unión Europea hay por lo menos dos casos notables, que son el de Orbán en Hungría y el de Kaczynski en Polonia, ¿no? Que estos son también políticos que quieren, que se presentan como salvadores de la patria, caudillescos, que además tienden a concentrar el poder. A eso se le suma el hecho de que venimos de un largo ciclo que empezó desde la década de los 80, donde se desmantelaron redes de protección, donde se desmantelaron pedazos del estado de bienestar, incluso en los países que tienen estados de bienestar más sólidos. En Estados Unidos, bueno, la situación del sistema sanitario es tremendo, porque hay mucha gente que está fuera de la cobertura sanitaria, incluso después de los esfuerzos de Obama para que todo el mundo tuviera una cobertura sanitaria accesible. Entonces tienes esta situación en la que se ha ido desmantelando el Estado y de pronto viene una situación que necesita Estado. Un problema como la epidemia que estamos viviendo, lo que muestra es que necesitamos estados bien construidos, ¿no? Tú decías, en América Latina tenemos un desastre en nuestros sistemas de salud, ¿no? México tiene distintos tipos de seguridad social pública, no tiene un sistema integrado y además tiene más del 40% de la población sin cobertura. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos estados muy débiles. Entonces, esta combinación resulta letal para América Latina. Estados débiles, desmantelados, mal diseñados, mal organizados, con poca capacidad de lo que en inglés se llama enforcement, ¿no? Es decir, de aplicación obligatoria, sí, sí. ¿no? Y además líderes que son, pues unos payasos, ¿no? El caso de México y el caso de Brasil me parecen realmente preocupantes, porque Chile tiene una solidez institucional mucho mayor que la que tenemos nosotros y tiene por lo menos fuerzas políticas mucho más claramente definidas. Y a ustedes les tocó en una situación crítica de la política, ¿no? Les estalló en una situación crítica de la política donde había un gran reclamo por la transformación del Estado y la política chilena. Así es. Pero con todo tienen una solidez institucional que México, a pesar de que tuvo en otra época un Estado mucho más sólido, hoy ya no tiene, ¿no? A México le sentó muy mal el proceso de desmantelamiento del régimen autoritario, porque en el proceso de transición a la democracia lo que acabó ocurriendo es que el Estado se debilitó, perdió capacidad incluso de control territorial, porque en México además hay que añadir otro elemento a esta situación de incertidumbre y crisis que estamos viviendo, que es la guerra contra el narcotráfico. Así es. Y el hecho de que tenemos alrededor de 30,000 muertos al año por... qué brutalidad, qué brutalidad. Tú conoces México, sí. Tú viviste en México, viviste en una zona especialmente violenta de México y en la época en la que tú viviste en México, esto era absolutamente inverosímil. Y ahora tenemos 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. No, qué tremendo. Que es un dato que México no tenía desde la década de los años 50, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación de un Estado que incluso ha perdido capacidad de control territorial, se le suma el golpe tremendo que va a ser
para la economía del país el efecto de la crisis, de la epidemia, pues tenemos un futuro tremendamente incierto. Además que no está la salida tampoco y la válvula de escape tampoco hacia a la emigración, ¿no? Siempre para México fue una válvula de escape de alguna manera interesante, importante, porque descomprimía mucho y eso va a ser una bomba de tiempo, maestro. Así es, porque además no solo es la gente que se iba, sino también las remesas. Una de las principales fuentes de ingresos del país es el dinero que manda la gente que vive en Estados Unidos. Ahorita eso se está derrumbando. Estados Unidos tiene la crisis de desempleo más grande de su historia. Está creciendo el desempleo en Estados Unidos como no se vio desde la crisis de 1929. ¿no? Cuando el 25% de la población se quedó sin empleo. Ahora estamos viendo una caída del empleo que no se dio siquiera durante la crisis de 2007-2008. Así es. Y eso afecta directamente a México, porque esa crisis de desempleo le pega precisamente a los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que envían dinero del que dependen muchísimas familias. Así es. Entonces tienes... Además, otro detalle, México tiene el 50% de su economía en la informalidad. Son pequeños negocios. Exacto, es un gran tema. Una economía informal que ahora no tiene ningún colchón de seguridad. Y ahí vamos a ver también cómo se va a disparar el desempleo y la pobreza en México, como no habíamos visto en muchísimo tiempo, en una situación que es de por sí violenta y conflictiva. Entonces, México tiene un futuro muy oscuro por delante, además con un líder que es incapaz de modificar sus planteamientos a partir de lo que lee la realidad. Es increíble. No sé si viste el programa para enfrentar la crisis que presentó ayer. Sí, pues no lo veo. Pues lo que presentó es, como dice el viejo dicho de aquí, ¿no? Voy derecho y no me quito. Y si me es decir, no se mueve un ápice. Reduce la actividad gubernamental y toda la actividad y toda la inversión gubernamental para solo dejar sus proyectos en los que está empeñado. El tren en la península de Yucatán, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía. Pero qué locura, ¿no? Qué locura en este cuadro, cuando tú tienes una pandemia que te está comiendo. Es casi delirante, Jorge. Porque en lugar de enfrentar, como se debe enfrentar una crisis de este tipo, con medidas contracíclicas de gran inversión y de apoyo a la economía, él lo que está haciendo es aplicar austeridad a rajatabla. ¿no? Está recortando el gasto público a rajatabla y está negándose en absoluto a cualquier cosa que implique incurrir en deuda. ¿Y con qué racionalidad, Jorge? ¿Con qué racionalidad? O sea, dime tú, una cosa misionera, totalmente delirante, apocalíptica. Es una idea de misión, tal como lo estás diciendo. Es un iluminado que cree que tiene una misión que tiene que cumplir a toda costa. Y por lo tanto, una epidemia y una crisis económica no se lo va a impedir. Yo creo que esto va a tener consecuencias tremendas para México, ¿no? Para una economía que es una de las 20 economías más grandes del mundo. Así es. Aunque sin embargo es muy endeble porque, con excepción de las zonas que están integradas a la economía de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, tiene una economía que sigue siendo tremendamente atrasada. Así es. En muchas regiones del país. Entonces, vamos a ver, mi perspectiva es que vamos a ver una época de gran sufrimiento social en los próximos años. Sí. Sí, gracias, Jorge. Quisiera, bueno, para finalizar, yo conversaría contigo hora y hora, así que vamos a retomar la conversación. Pero tenemos unos minutos. Para finalizar, no sé, te pregunto, siguiendo el hilo de algunas conversaciones nuestras históricas, largas, por allá por Madrid, pero que ahora se actualiza. Bueno, podemos tomar como retórica, bueno, Zizek por un lado y este filósofo coreano nunca sé pronunciarlo, que está en Alemania. Entonces, como para de colofón, uno te dice, mira, yo te digo, de acuerdo, pero interesante porque es parte de la discusión como intelectual siempre. La crisis del capitalismo. Entonces esto ya es una cosa en clave muy trotskista, en clave muy clásica, esto como ya es la semilla de la crisis del capitalismo
y con esto realmente, ¿no es cierto?, con esta crisis el capitalismo, por ahí se cuelan también las viejas visiones, románticas visiones también de los intelectuales, que sé yo, que, bueno, que esto puede ser la creación de una sociedad a pequeña escala, a escala humana, tiene que ver con las relaciones cara a cara, con dejar al lado, ¿no es cierto?, este capitalismo voraz, competitivo, como lo puso tan magistralmente y poéticamente Marx en el manifiesto, ¿no es cierto?, esta destrucción destructiva, en fin, toda esta mirada, como decís, que es muy iconoclasta, yo sé, algunas cosas no estoy de acuerdo, pero es una máquina de ideas y produce y mezclan psicoanálisis con esto y lo otro y lo meten en una juguera. Entonces, interesante. Y por otro lado, te quiero contraponer también para que reacciones. Bueno, está este coreano, digamos, ya conocido con la social cansancio, que dice algo interesante. Dice, oye, europeo, acá podemos ir a una especie de feudalismo singular. China lo logró, Corea también, con una hiper vigilar y castigar brutal. Aquí se pone en riesgo la democracia liberal. Tanto que ponen máscara y todo, y ponen tanta historia. Aquí lo que hubo en China y en estos países que prácticamente salían de una estación de metro o lo que sea, y había una especie como en las películas, una especie de escáner individual, te tomaban la temperatura y tal, lo cual lleva a un estado panóptico, o sea, lleva a 1984, te lleva a una cosa brutal, realmente brutal de controladora. Él tampoco no hace la receta, sino que dice, oye, puede que vayamos para allá, o sea, que esta democracia liberal que consagra los derechos que todos conocemos, en fin, con esta suerte de nueva normalidad, nos lleva a situaciones realmente impensadas. ¿Cuál sería? Hay mucho que hablar, pero en este sentido, querido Jorge, tu reflexión. Bueno, sí sé que ahora lo que estás planteando incluso es que al salir de esta crisis va a renacer el comunismo, ¿no? Totalmente. Bueno, pero... Sí, pero en efecto, el punto que él tiene es que vamos a ver una crisis económica muy profunda que va a sacudir muchas de las bases de lo que, del capitalismo mundial, sobre todo porque se está juntando con la gran crisis del medio ambiente, ¿no? Si no nos hacemos cargo de que esta es una crisis focalizada que va a tener un gran impacto, pero que se está dando en una época en la que la economía del mundo se puede enfrentar a un gran retroceso como producto del cambio climático, pues podemos quedarnos nada más con el detalle sin ver en realidad la situación en la que se están dando las cosas y que efectivamente va a implicar un proceso de cambio institucional muy fuerte. Aquí hay incentivos para el cambio institucional y también hay incentivos para el cambio tecnológico. Y esto lo vinculo con el Estado panóptico y con toda la idea de que efectivamente las libertades pueden estar en riesgo. Bueno, estamos viendo un proceso de transformación tecnológica que está yendo a que el Estado vigilante se fortalezca, ¿no? Lo de China es impresionante. Es decir, tú ves, en la ciudad de Wuhan, donde estalló todo esto, es una ciudad hipervigilada. Pero el asunto es que, ¿qué es lo que va a venir? Por supuesto, yo no creo que lo que vaya a venir sea ya el gran cambio donde va a acabar de golpe el capitalismo y que va a surgir la sociedad nueva y reconciliada. Lo que vamos a ver son procesos de crisis muy fuertes que van a tener impacto económico y social tremendos, y vamos a ver cuáles son los estados que tienen mayor capacidad de adaptación. Yo sigo creyendo que los estados que van a tener mayor capacidad de adaptación van a ser los estados democráticos, con orden jurídico sólido y con estado de bienestar. Creo que esos van a tener mayor capacidad de adaptación. La idea de las utopías bucólicas del nuevo orden, que sea un orden más local y todo, me parece que tiene mucho de buenas intenciones y buena fe, pero muy pocas posibilidades de operar en una sociedad que va a llegar a final de este siglo a tener más de 10,000 millones de personas. Y cada vez con una tecnología que va a integrar cada vez más a la sociedad. Por supuesto, muchas cosas van a cambiar. Yo creo que el impacto de la epidemia va a hacer que se hagan viables formas de
de vida que parecían inviables, ¿no? Mucho menos transporte en las ciudades, ¿no? Mucho menos commuting, va a haber cambios en el uso del automóvil, va a haber cambios también incluso en la manera en que enseñamos. Yo creo que es un buen momento para que metamos cada vez más una dosis tecnológica a las formas en las que enseñamos. Es increíble. Fíjate, mi universidad no estaba preparada para una cosa así. El 11 de mayo vamos por fin a empezar el siguiente ciclo, el siguiente trimestre, y todavía no sabemos qué plataforma vamos a usar para tener las clases en línea, ¿no? Sí, no, una brutalidad, sí. Bueno, todo esto, aquí hay un incentivo al cambio tecnológico que va a cambiar nuestras formas de vida y que va a tener, por supuesto, va a tener un enorme impacto sobre la política. Yo sigo creyendo que van a ser más capaces de adaptarse las sociedades abiertas que las sociedades verticales y autoritarias. Sin duda. Muy bien. Bueno, estoy muy contento de haberte entrevistado, gran amigo y colega. Esto es parte del ciclo, te enviaré la entrevista cuando la tengamos editada y todo, obviamente, claro, para que esté ahí en la universidad, pueda circular en la televisión, Butalca y en las distintas redes. Así que te agradezco tu invitación, más bien tu comparecencia con nosotros, Jorge Javier Romero, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Y nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Un abrazo.